Hola, bienvenidos un día más. Poderes y habilidades. Ella tiene fuerza sobrehumana. Carol tiene fuerza sobrehumana y aparece en un nivel normal de alrededor de clase 50, la mitad de sus niveles de potencia binarios originales. Sin embargo, puesto que ella es capaz de absorber diferentes tipos de energía, se puede utilizar esta energía para aumentar temporalmente su fuerza física a niveles similares a la de su tiempo como binario, en la que ella alcanza la clase más 100. Ella es capaz de ejecutar y acelerar a altas velocidades, que un ser humano nunca podría alcanzar. La musculatura de Carol produce considerablemente menos toxinas de fatiga durante la actividad física, que la musculatura de un ser humano ordinario. Ella puede físicamente ejercer a su capacidad máxima durante 24 horas antes de que la fatiga empiece a afectarla. Sin embargo, es capaz de canalizar la energía absorbida para aumentar aún más su resistencia a niveles más altos. Los tejidos de su cuerpo son considerablemente más duros y más resistente al daño físico que los de un ser humano. Ella es capaz de soportar balas de alto calibre, grandes fuerzas de impacto, caídas desde grandes alturas, exposición a extremas temperaturas, presiones, y poderosas explosiones de energía sin sufrir ninguna lesión. Mientras canaliza la energía que ha absorbido, la resistencia de su cuerpo se extiende a un grado aún mayor. Recientemente, ha demostrado ser capaz de sobrevivir y luchar en el vacío del espacio exterior, solo requiere un suministro de aire para hacerlo. La agilidad, el equilibrio y la coordinación corporal de Carol se han mejorado a niveles que están más allá de los límites físicos naturales de incluso los mejores atletas humanos. Sus reflejos se acentúan de una manera similar, y son superiores a las de los mejores atletas humanos. Carol es capaz de propulsarse a sí misma a través del aire y el vacío del espacio a velocidades enormes. A pesar de que su velocidad máxima es desconocida, se le ha demostrado que vuela a 3 veces la velocidad del sonido, durante varias horas, por lo que es probable que pueda ir mucho más rápido. Carol es subconscientemente capaz de anticipar los movimientos de sus oponentes, aunque este poder no era exactamente fiable y no fue activa de forma aleatoria. Después de que la mutante Rogue le robara sus poderes, fue transformada posteriormente en binario. Después de que estos poderes se desvanecieron, parece que el séptimo sentido de Carol ha regresado. Chaya teorizó que cuando el Kree Magnitron le dio a Carol sus poderes, también heredó algunas de las habilidades del Capitán Marvel durante la exposición a ella. En ese sentido, sus viajes a través de exoespacios han reforzado este aspecto de sus poderes para ver fuera de la realidad. Carol posee una fisiología Kree, humana y extraterrestre que le concedió un grado de inmunidad a las toxinas y venenos. Carol puede disparar ráfagas de gran alcance de contusión de fotones, y energía de luz estelar de las manos y los dedos. Su cuerpo es capaz de absorber varios tipos de energía para el propósito de mejorar temporalmente sus propios atributos físicos. Ella puede aumentar su fuerza, y la energía de proyección hasta la fuerza de la explosión de un arma nuclear. Si se ha facultado por la energía suficiente, puede alcanzar su forma binaria de nuevo temporalmente. La energía absorbida aumenta la potencia de su metabolismo, lo que le permite regenerar rápidamente las heridas catastróficas. Ella puede utilizar la energía absorbida para transformar su ropa de calle en su traje y justo al contrario. Habilidades. Carol es un espía con experiencia, habiendo trabajado varias operaciones encubiertas para la NASA. Carol es fluida en inglés, ruso y otro idioma que la Tierra desconoce, así como el Kree, y los idiomas Shi'ar. Ella habla Rajaki aceptable y tiene un vocabulario limitado en muchos otros idiomas. Carol es una piloto experta, que tiene una amplia experiencia con aviones de la USAF, así como con los Kree, Loa Shi'ar y otras naves espaciales extraterrestres. Ella está ampliamente capacitada en combate armado y desarmado a través combate militar. Carol es una periodista con talento sobresaliente como escritora y editora de las revistas independientes. Inteligencia. 4. Fuerza. 5. Velocidad. 5. Durabilidad. 5. Proyección de energía. 5. Habilidad de lucha. 4. Teletransportación. No. Puede volar. Sí. Como binaria, Carol alguna vez estuvo unida al poder de un agujero blanco, y fue capaz de generar calor, luz, radiación y acceder a todas las otras formas de energía a lo largo del espectro electromagnético en una escala casi solar. También tenía menor control sobre la gravedad. Podía respirar en el espacio y viajar a la velocidad de la luz.
Después de que este enlace fue cortado, ya no podía hacerlo en el nivel que una vez tuvo. Sin embargo, la capacidad de este poder sigue estando dentro de ella. Inteligencia. 4. Fuerza. 7. Velocidad. 7. Durabilidad. 6. Proyección de energía. 7. Habilidad de lucha. 4. Teletransportación. No. Puede volar. Sí. Gracias, un saludo. Y hasta el próximo video.